Es decir, la aritmética parlamentaria no permitía a Cifuentes convertir Teleespe en Telecifu. Por ejemplo, Cifuentes llegó a apodar la Sextilla a Telemadrid, porque con José Pablo López, hoy presidente de Televisión Española, entonces dirigía Telemadrid, en cuanto Ayuso llegó a la mayoría absoluta, cambió la ley, se cargó a José Pablo, Quirón mandaba facturas con una desviación del 800%, que no se había hecho. Entonces, oye, mira, es que esto no, porque claro, es que no puede llegar Quirón. Esto es, toma, pues páguese. No, no, habrá que comprobarlo, joder, que es dinero público. Bueno, pues fue una época un poco extraña, que parece ser que ahora con Isabel Díaz Ayuso va todo más ágil y según Quirón mete la cuenta, pues el otro saca el billete. Hay otra cuestión que yo creo que es absolutamente clave en los últimos tiempos, que es la forma de controlar los medios públicos que tienen los gobiernos, ¿no? Ciertos gobiernos, y muy especialmente lo que viene haciendo el Partido Popular. Aquí en Andalucía, el canal Sur de Moreno Bonilla, que Óscar Puente llama Cara al Sur, pues está bastante derechizado y con bastante censura o silenciar voces de gentes que no sean de derecha. Es un canal Sur un tanto extraño, porque lo que ocurre aquí, no te voy a decir que no tenga nada que ver con lo que hacía el PSOE, pero está a años luz de lo que hacía el PSOE para manipular al electorado. Pero en Telemadrid, yo creo que en Telemadrid se han superado todas las líneas rojas de la cutrez, de la saciedad, en cuanto a lo que se hace, ¿no? Ayuso negoció en el año 2015 la ley que buscaba la independencia de Telemadrid y la pluralidad política. Llegó a decir en el hemiciclo que por primera vez hay un medio público en España que nadie va a controlar. Y sin embargo, en privado, los negociadores de Ciudadanos cuentan que ella decía que lo mejor sería echar la persiana. Y en los chats internos preguntaba recurrentemente cuándo cerramos Telemadrid. ¿Ese doble rasero de qué va? Bueno, pues que obviamente tiene que tener un papel. Ten en cuenta que en aquella época, es decir, la aritmética parlamentaria no permitía a Cifuentes convertir Teleespe en Telecifu. Si hubiera tenido la mayoría absoluta, hubiera sido Telecifu. Lo que pasa es que como no la tenía, pues venía muy bien vender, no, nosotros queremos ya pluralidad. Es decir, venden eso porque no podían hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues se le encargaron a Isabel Díaz Ayuso porque era periodista y porque quería que le diera chance, pues le dijo Cristina, bueno, pues venga, vamos a negociar esta ley con Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues, y sabiendo que la aritmética parlamentaria, pues no, bueno, pues ellos, es verdad que ellos en sus, en, digamos, en lo oficial, sí negociaban una Telemadrid con visos de pluralidad, pero luego extraoficialmente sus comentarios eran que eran conocedores de que como ya no iban a controlar esa Telemadrid, pues tampoco les gustaba que estuviese, es decir, que si fuese a cerrar, pues mejor, no eran comentarios. Ten en cuenta que, por ejemplo, Cifuentes llegó a apodar la Sextilla a Telemadrid, porque con José Pablo López, hoy presidente de Televisión Española, entonces dirigía Telemadrid, y era la que José Pablo, pues bueno, pues dice, oye, pues ya que tanto pues, hemos abierto el arco parlamentario, pues vamos a darle una cierta pluralidad. Y bueno, a Cifuentes le pareció bien al principio y a Ayuso también, porque es lo que había que vender y quedaba muy bien, porque somos los más modernos del PP, los más jóvenes del PP, los más abiertos. Pero luego, pues cuando o sea, a Cifuentes no le gustaba una entrevista que le hacía así a Inche Rondo o tal y cual, o tal igual, bueno, pues hubo ahí una guerra en que no iban a actos, hicieron cierto boicot. Y bueno, pues es el fariseísmo que yo voy a mencionar mucho en esta entrevista que tienen los políticos, ¿no? Son capaces de decirte una cosa en público, otra cosa en privado, e incluso cambiar lo que dicen en público en unos meses si les viene. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que esa pluralidad que les parecía muy bien, en cuanto Ayuso llegó a la mayoría absoluta, cambió la ley, se cargó a José Pablo, echó a 7 de sus personas más cercanas, todos a la calle, y bueno, ya la gente que ve a Telemadrid, pues bueno, pues si es un poco eh, equilibrado y riguroso, pues puede ver lo que ve. A mí me gustaba mucho lo que dice Manolo Rico, director de Público, que hace una reflexión que es verdad. Es decir, nosotros somos periodistas y ciudadanos, y como ciudadanos, pues yo como ciudadano, pues puedo tener cierto apego y cierta sensibilidad. A mí, pues yo soy gran defensor de la sanidad pública, además porque la uso y mi familia también por necesidades, entonces nos gusta la sanidad pública. Mi pareja también se dedica a la educación y somos defensores. Entonces, bueno, yo puedo tener unas sensibilidades a la hora de tratar ciertos temas y cuando me llevan ciertas informaciones de esos temas, pues como periodista puedo tener cierta sensibilidad. Es decir, no soy neutral,
Pero que no sea neutral no quiere decir que me exija ser riguroso. Y cuando hay una noticia y veo que es veraz y contrastable y que tiene interés público, la dé, y si no tiene esos elementos, pues no la dé. Pero claro, las que ha dado como algunas televisiones, algunos medios están a sueldo del PP, pues solamente siguen el ideario que les diga el partido, pues hombre, pues a mí me gustaría que, bueno, pues que no hubiese, que hubiese no hubiese esa neutralidad, porque es imposible, pero si hubiese esa rigurosidad. Ver a Telemadrid quejarse de televisión española es como hacer una película es como una distopía, ¿no? Digo, pues, bueno, pues te puede gustar más o menos televisión española, pero que la critique Telemadrid, pues, es que hay que poner, solamente puedes poner, si es que Miguel Ángel Rodríguez fue con un papel a José Pablo López, un papel en una reunión cuando Silvia Incharrondo le había hecho una entrevista a Isabel Díaz Ayuso que no le había gustado para los cánones de Miguel Ángel y le dieron un papel en un folio. Entran los periodistas dóciles que tenían que entrar en Telemadrid y a la vuelta salen los periodistas que tenían que salir porque no gustaban. Y de eso es el Partido Popular. Pues Pablo se fue a un notario y levantó acta diciendo, mira, me ha dado un papel el que podía hacer yo, pero al menos deja bien a un notario para que lo... Obviamente no le hizo ni puto caso, pero bueno, eso es un gran ejemplo de cómo le gustan los medios. Si ahora Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez porque dice que ha colonizado televisión española, bueno, es un tema debatible, podemos debatir si televisión española está colonizada, pero que diga eso Isabel Díaz Ayuso de televisión española, porque si televisión española está colonizada, Telemadrid, ¿qué está? ¿Cuál es el siguiente término a colonizado? Oye, vamos a hablar de lo que provocó la caída de Cifuentes. Hay un entramado de intereses empresariales, sanitarios y mediáticos que precipitan el que la quiten de en medio. Y cómo Ayuso, no sé si aprendió la lección para que no le volviera a pasar lo mismo que a Cifuentes, o sencillamente estaba preparada para jugar a lo que querían jugar las grandes empresas y sacar beneficio directo e indirecto de ello, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, de los inicios, de la etapa última de Cifuentes y cómo se la cepillan? Pues yo cuento toda esta historia de Cifuentes en este libro porque no es un libro de política, es un libro de las miserias de la política. Y para entender el ascenso de Ayuso hay que entender la caída de Cifuentes. Es decir, Cifuentes, la puedes creer o no, es decir, lo que todo el mundo sabemos es que se metió en el fregado por el máster este que no hizo y la regalaron, que no tenía ninguna necesidad de meterse a hacerlo y bueno, pues obviamente alguien vino y le cuchicheó los oídos. Qué bien te vendría este máster, tal y cual, súmate, guay, guay. La otra, vale, pues sí, venga, pues sí, no fue tal y cual, se lo regalaron. Vale, primer error. Y luego, pues ese vídeo cutre, ¿no? Que alguien guardó, ese amigo, ese fuego amigo, se guardó durante muchos años en un cajón y se lo sacaron cuando había que matarlo. Bueno, robando las cremas en el Eroski. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso estaba en el gobierno de Cifuentes. Estaba, era viceconsejera y lo ¿Mm? vivió, y lo mamó, y vivió todo aquello. Y se dio cuenta que los votantes eh, te colocan, como te colocan cuando te presentas unas elecciones, te colocan. Pero los que te mantienen son los medios de comunicación y los poderes económicos que están por encima de él. Y ella, de todos sus defectos, tiene esa virtud, que es aprender. Luego se junta con Miguel Ángel Rodríguez, que la enseña todavía más. Entonces se da cuenta que para mantenerse en el poder, no solamente tu mensaje tiene que estar, y tienes que estar comprando a los medios de comunicación para que transmitan siempre tu mensaje y no transmitan tus errores, es decir, y luego se da cuenta que por encima, pues lo que los ciudadanos no vemos, esos poderes económicos que hay, empresariales, que te lleves muy bien con ellos. ¿Cuáles eran en ese momento los dos poderes? Y que Cifuentes siempre dice, ¿me jodieron con estos dos? Pues el Grupo Planeta, porque en ese momento el Grupo Planeta quería abrir una universidad privada en la Comunidad de Madrid y Cifuentes no le daba el permiso. Y luego el Grupo Quirón, que empezaba ya con las concesiones, empezaba a ganar cierto dinero. Y bueno, pues digamos que dirigentes del Grupo Quirón tuvieron reuniones en Sol con consejeros de Cristina Cifuentes eh, para pedirles que el pago de esos servicios hospitalarios que se derivaban fuesen más ágiles. Porque la Comunidad de Madrid llevaba una triple contabilidad, porque había detectado. Oye, te pongo un ejemplo. Tú, Rubén, cuando vas a un restaurante, coges la cuenta, y efectivamente dos vinos, ¿no? Dos cervezas, un primero, y ves lo que has tomado y lo pagas.
Pues eso es lo que quería hacer la Comunidad de Madrid, ver si las consultas se habían hecho, si los ingresos se habían hecho, si las operaciones se habían hecho, si los tax se habían hecho. Entonces, ha llevado una triple contabilidad. Y eso no le gustaba a Quirón. Y bueno, pues Cifuentes, bueno, el Grupo Planeta se enfadó y el Grupo Quirón se mosqueó. Cifuentes fuera y llega Isabel Díaz Ayuso. Pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso le dan una clase de realidad, ella ya lo ha vivido, y de la primera o segunda ley que llega, cuando llega a la Comunidad de Madrid, podía haber aprobado, oye, vamos a rebajar los impuestos, vamos a hacer un plan de infraestructura de metro, vamos a hacer un proyecto de 5 nuevos hospitales públicos, que llevamos sin hospitales públicos desde 12 años en la Comunidad de Madrid. No, lo primero que hace es aprobarle la universidad al Grupo Planeta. Luego llega la pandemia, que todo cambia todo un poco, la situación, y se carga la interventora de la Comunidad de Madrid. La interventora sale, esa interventora que está poniendo reparos a lo que le pasa a Quirón, porque lo que le pasa a Quirón y lo que debe pagar la Comunidad de Madrid no coincide, se la cargan. Y si ves las estadísticas, ya en el 2021 consolidado, 2021, 2022, 2023, 2024, los aumentos de Quirón se disparan. De hecho, en lo que gobierna Cifuentes, Quirón ha ingresado 5.900 millones de euros, de los que 2.200 millones son sobrecoste. Es decir, pacientes que no tenían pensado ir allí, pero al final acaban en hospitales de Quirón y obviamente Quirón los trata y pasa la factura. Aquí podemos abrir el debate, Rubén, de que, bueno, pues yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, el que se la pueda pagar, porque quiere un hospital privado que se la pague. Pero ya tenemos el debate de que si una administración, un político se gasta o ve que su ciudadanía necesita 5.900 millones en recursos sanitarios, ¿por qué no construye hospitales públicos? No. Hay demanda, es decir, los estás derivando a centros concesionarios, aunque pertenece a la red pública, porque la red pública pura y dura no da abasto. Como te he dicho, llevamos 12 años sin construir un nuevo hospital público. Oye, pues nadie le puede mirar las cuentas y decir, oye, vamos a ver, si esto va a seguir siendo así, cada vez derivamos más al Grupo Quirón, en este caso tiene 4 de los 5 hospitales, coño, planteémonos hacer una red de hospitales públicos, ¿no? Porque ese dinero estará también bien invertido en la sanidad pública. Bueno, pues ellos prefieren hacer ese tipo de política. Luego hay más coincidencias extrañas, ¿no? Que luego te nombras una consejera de sanidad y te la traes del Grupo Quirón, ¿no? Bueno, que tu pareja casualmente, bueno, pues podrías haber conocido a tu pareja en una fontanería, o ser fontanero, o ser, yo qué sé, o ser abogado, o ser futbolista, ¿no? Pero bueno, te lo encuentras trabajando para el Grupo Quirón. Bueno, pues joder, hay ciertas coincidencias muy poco estéticas que hacen pensar que, bueno, pues esos poderes que Cifuentes sufrió en primer grado, pues ahora tienen bastante controlados a la presidenta de la CUEV. Tú cuentas en el libro cómo hay directivos de sanidad en la etapa de Cifuentes que dimitían diciendo, medio en broma, medio en serio, si me ponen una bomba debajo del coche ya sabéis quién ha sido. Sí, sí, sí. Había varias responsables del ser más en la parte financiera y administrativa, porque aquella época fue una época dura, me refiero a época dura en el sentido en la Consejería de Sanidad, en el que, bueno, pues las derivaciones se empiezan a consolidar. Es que, por ejemplo, estando de memoria, con el año cuando estaba Cifuentes, los pacientes madrileños que para no esperar en un hospital público iban a uno, se derivaban al tirón, eran 50.000 al año. Ahora estamos en el orden de 200.000. Claro, es decir, era época dura, pues había mucha fuerza. Sabes que en la sanidad pública hay puertas, ¿no? Un día estás en un hospital y otro día puedes estar en la empresa privada. La gente no quiere pues mancharse, porque a lo mejor estar en la consejería y tocar los cojones mucho a Quirón, pues se supone que el día de mañana a lo mejor te cierran otras puertas, ¿no? Bueno, hay mucha gente que hubo muchos movimientos, fueron, bueno, pues Fuentes en ese caso, bueno, Fuentes también puede tener sus defectos y sus virtudes, pero yo creo que en ese caso acertó, porque es que a mí me contaban, ¿verdad? Y se publicó que es que Quirón mandaba facturas con una desviación del 800% que no se había hecho. Entonces, oye, mira, es que esto no te lo porque claro, es que no puede llegar Quirón. Esto es, toma, pues páguese. No, habrá que comprobarlo, joder, que es dinero público. Bueno, pues fue una época un poco extraña, que parece ser que ahora con Isabel Díaz Ayuso va todo más ágil y según Quirón mete la cuenta, pues el otro saca el billete. Bueno, Bueno, a Cifuentes vamos a ver. se la cargan de manera fácil, presentándola como una criminal que se dedica a robar cremas en un supermercado, que es una de las cosas más graves que se pueden hacer en esta vida.
Pero desde luego a Cifuentes no se la puede acusar de ser una corrupta que estaba trincando pasta de Quirón, más bien lo contrario, llega a retener el pago de una deuda de cerca de 500 millones de euros a los hospitales Mm. privatizados de Quirón porque se detectan desviaciones de costes, en ese caso eran del 743% en la Fundación Jiménez Díaz, o sea, Cifuentes era incómoda para Quirón y Quirón de alguna manera monta una operación para cargarse a Cifuentes, participa en esa operación, mueve hilos. ¿A qué nivel llega Quirón? Bueno, ella y su equipo y su entorno que lo vivió defienden esa teoría. Luego uno analiza los datos, analiza los hechos. eh, es verdad que el presidente del grupo Quirón, bueno, pues fue personalmente a ver a Cifuentes y a su mano derecha, ¿no? Digamos que la política del PP en ese momento estaba en el Partido Popular, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que le dice a la presidenta, oye, tienes que ver al presidente de Quirón, quiere hablar contigo, tal y cual, hay que reunirse. Pues esa política que entonces estaba con Cifuentes y que hacía esos encuentros, hoy trabaja para el Grupo Quirón. Bueno, bueno, pues el Grupo Quirón es muy poderoso. Ahora mismo, gente construye un hospital privado, eso se ha percibido en una parcelita, bueno, que el ayuntamiento habría podido decidir, oye, pues para un hospital privado hagamos un equipamiento público en esta parcela, ¿no? Que la zona de Arturo Sevilla lleva muchos años sin un hospital público. Bueno, pues se lo han dado al presidente del Grupo Quirón, no para que lo haga como el Grupo Quirón, sino para un hospital suyo personal, ¿no? Particular, de un negocio suyo, y por la Comunidad de Madrid, que tiene que aprobar ciertos trámites urbanísticos, pues todo ha sido muy ágil, ¿no? Yo no digo que el Grupo Quirón es- o sea, mueva, susurre al oído de Isabel Díaz Ayuso y le diga lo que hay que hacer. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que cuando analizas los hechos, parece que sucede. Entonces se lo susurra al novio, ¿no? Bueno, ya luego la vida sentimental No, digo pues que de se lo cada susurra uno. a Quirón al novio y el novio a su vez a Ayuso, digo que puede ser otra teoría. A vete tú a saber. Total, Bueno, tampoco. entiendo que no, entiendo que la presidenta tiene un nivel ético suficiente para saber Sí, mantener los temas personales de los temas profesionales. ético y estético sobre todo, si no, no hay más que leer los reportajes de La Razón y OK Diario. Oye, hay otra cosa que también me llama mucho la atención, que es el famoso sobre anónimo que llega a la Universidad Rey Juan Carlos. Y el profesor Salvador Perelló cuenta en tu libro que la Mm. universidad funcionaba como una organización criminal de apariencia académica y que además era una agencia de colocación del Partido Popular. Ahí estaban desde la hermana de Cifuentes hasta familiares de Gallardón y de Granados. Háblame un poco de eso y del sobre. Bueno, eso quise yo lo viví en aquella época como periodista en el Confidencial, hicimos muchas informaciones de ese, bueno, tenía, digamos, el tema fresco y tenía acceso a las fuentes y quería un poco para explicar bien al lector, que han pasado muchos años y que el lector pues entendiese que, como te he dicho antes, que el auge de Ayuso no se puede entender sin la caída de Cifuentes, quería un poco bien explicar esa caída de Cifuentes. Y es verdad Claro. que el caso Máster, que nuestros compañeros del diario, pues estuvieron viviendo mucho tiempo y lo hicieron pues muy bien. Pues bueno, pues yo quise llegar un poco para que también, bueno, pues porque también habla un poco de periodismo el libro, ¿no? Para que la gente conozca cómo nos vemos los periodistas, con los políticos, las relaciones. Bueno, pues quise, bueno, en este caso, yo no tengo la verdad absoluta sobre ese caso. Yo hablé con las principales protagonistas y bueno, pues digamos que hay una persona que es ese profesor pero yo que se reconoce como fuente del diario, dice, yo fui el que le di la información, dice, y fue el que me llegó, él dice que le llegó un sobre, él sabe de quién se lo había enviado, pero no me lo quiso decir, él intuía que de dónde podía saber, pero él dice que lo que quería desmontar con todo esto es, digamos que la universidad se había convertido en un foco donde el PP había metido las manos y había hecho corrupción académica, ¿no? Él quería que el caso fuese más amplio. Bueno, al final en ese momento la pieza mayor era Cristina Cifuentes, los intereses era que se fuera y bueno, pues ese caso vino bien bueno, pues, con Cristina Cifuentes. Los compañeros del diario hicieron bien porque los compañeros del diario pues les llegó una información relevante, pues la trabajaron durante mucho tiempo, pues la pudieron contrastar y se demostró pues, que en este caso había habido ciertas irregularidades
para que la presidenta de la Comunidad de Madrid la regalase un máster que no tenía ninguna necesidad de tener. O sea, es que ni la mejoraba la trayectoria, ni la iban a hacer más candidata al sucesor de Rajoy. Es decir, fue una torpeza tal de Cristina Cifuentes de meterse. Pero bueno, ya sabemos que a los políticos, y con Isabel Díaz es igual, pasa con los Vueltes y con el Prat Aguirre, te hablo de las presidentas de la Comunidad de Madrid, a las que yo conozco, les encanta que le regalen los oídos, les encanta esa corte, un oído de bufones, que siempre están diciendo qué gran discurso, qué bien lo has hecho, has estado top. Bueno, y a veces yo creo que un buen político necesita un buen asesor que le diga, no, mira, has estado muy mal o no sé qué. No. Pero bueno, ahora lo que prima, yo cuando entré, me gustaba mucho esa frase, cuando entré a trabajar para el Ayuntamiento de Madrid, eh, me dijo un político, dice, bueno, David, claro, tú vienes de periodismo, nunca has estado en política. Digo, no, nunca he estado en política, ni he militado en ningún partido. Eh, Dice, bueno, pues claro, allí en el periodismo, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Digo, claro, sujeto, verbo y predicado. Las frases cuanto más sencillas mejor, ¿no? Los reportajes para que el lector, digo, si quieres un poco más de literatura, pues ya escribes un libro, sí. Y me dice, pues ahora vas a pasar al sujeto, verbo y cumplido. Dije yo, ¿cómo? Claro, porque dice, porque cuando trabajas con los políticos no les gusta que le digan las cosas como son, sino como a ellos les gusta que les gustaría que fuese, ¿no? Pues a adularlos, decirles que estaba. Yo trabajé para un concejal que, pues bueno, pues era un biólogo de formación, amigo de Almeida, que le había dado la política de vivienda de la cuarta capital europea, es decir, no le estaba dando la vivienda de la gente, con todo el respeto de la gente, le estaba dando la vivienda de Madrid. Bueno, era biólogo y bueno, pues a ver, bueno, pues el hombre tenía mucha voluntad, pero a veces iba a comisiones y veías que la oposición le daba unas o manta hostias en el debate y cuando terminaba iban todos los asesores, has estado top. Y yo diciendo, pero vamos a ver, te acaban de dar por todos lados. Pero bueno, como no se podía decir, Bueno, eso de todas formas no solamente pasa en la derecha, también pasa en las izquierdas, ¿eh? Eso está más claro, claro pasa que en el todos lados, agua. claro, Hay supongo, políticos supongo, que son supongo. así. Oye, esa parte del libro sobre la caída de Cifuentes y el ascenso de Ayuso a la presidencia, la acabas con, bueno, recordando que a diferencia de Cifuentes, Ayuso en julio de 2020 concretamente sí termina plegándose y ordena al Consejo de Gobierno conceder los deseos normativos de Planeta. Luego Ayuso ya vemos lo que está haciendo con Quirón. Vemos como Ayuso, pues no sé, al Colegio de Abogados de Madrid le regala una universidad, Colegio de Abogados que, bueno, está defendiendo los intereses de la propia Ayuso, que está metido en la causa contra el fiscal general. Bueno, no sé, pasan cosas raras en las que se pone de manifiesto de alguna forma que Ayuso es el resultado de alguien que entendió perfectamente que para gobernar Madrid no puedes enfrentarte jamás a los poderes fácticos de la capital, sino más bien todo lo contrario, ser su amiga y estar a su servicio, ¿no? Hey, 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 the truth will rise. Fuck you with that.